Después de 8 años, el 13 de noviembre del 2022, la pequeña ciudad universitaria de Moscow, en Idaho, se tiñó de sangre. Esa gélida noche, un individuo ingresó a la casa de 2 pisos del número 1122 en la calle King Road y, en un frenesí indescriptible, apuñaló más de 50 veces a Kylie González, Madison Mogen, Shanna Kernodle y a Ethan Chapin, quienes apenas pasaban los 20 años. Sin embargo, no fue hasta 8 horas después del espantoso múltiple crimen que Dylan Mortensen y Bethany Funk, quienes habitaban el sótano de la propiedad, descubrieron la dantesca escena. Esta es la historia real de un criminólogo que un día decidió pasar de la teoría a la práctica. Los aberrantes hechos primero conmovieron al rural estado de Idaho y luego la voracidad mediática se adueñó del crimen dándole difusión en todo el país. Las cadenas televisivas lanzarían una serie de especulaciones que alteraron a todo Estados Unidos, incluso llegando a asegurar que un asesino en serie andaba suelto sembrando el pánico en el estado Gema. Toda la ciudad sabía que en la casa de 3 pisos de la calle King Road eran más que habituales las fiestas. Los chicos que la habitaban eran integrantes de una fraternidad universitaria y entraban y salían jóvenes de la propiedad a diario. Incluso se decía que algunas reuniones se organizaban sin la presencia de los inquilinos en el lugar. Esto era lógico porque ese clima relajado se fundamentaba en que en esa ciudad nada podía salir mal. Moscow tenía y tiene un altísimo grado de seguridad y tranquilidad, elementos que parecen garantizar lo que normalmente hacen los chicos en esa edad, divertirse. Lo que sí no sabían era que un foráneo tenía otros planes. La residencia constaba de 3 pisos con 2 habitaciones por cada uno de ellos y se encontraba fuera del campus universitario. Había sido alquilada durante el semestre de otoño del 2022 y se encontraba situada en una ladera, siendo accesible por la planta baja y el primer piso. El tercer piso era habitado por Kylie González y Madison Mogen. Kylie hacía poco tiempo que se había mudado del lugar, pero justo ese día había regresado. Quería mostrarle a Madison el nuevo auto que se había comprado y terminó pasando la noche en el lugar. Ambas eran las mejores amigas desde la infancia y crecieron en el mismo pueblo. Madison tenía 21, cursaba el último año de la carrera de marketing y pertenecía a la hermandad Pi Beta Pi. Kylie también tenía 21 y era miembro de la hermandad Alpha Pi y al mes siguiente se graduaría esperándole un trabajo en una empresa de informática en el estado de Texas. En el segundo piso estaba la cocina y las habitaciones de Shanna Kernodle y Dylan Mortensen. Sin embargo, esa noche el novio de Shanna, Ethan Chapin, dormiría en una de esas habitaciones. Shanna había crecido entre Avondale, Arizona y Post Fall en Idaho. La chica tenía 20 años y estaba en tercero de marketing. Compartía con Madison su afiliación en la fraternidad Pi Beta Pi y también el trabajo a tiempo parcial en el restaurante Mad Creek en Moscow. Por su parte, su novio Ethan Chapin era de Mount Vernon, en Washington, e integraba la fraternidad Sigma Chi y cursaba su segundo año de administración en recreación, deportes y turismo. En el primer piso estaba el cuarto de Bethany Funk, quien esa noche resultaría más que afortunada. Tanto Shanna, Madison, Ethan y Kylie eran muy activos en TikTok e Instagram. Incluso ese fatídico día habían posteado una foto juntos en la que se los veía sonriendo y divertidos. Sin saberlo, sería la última en que se les vería con vida. Esa fría noche, Ethan y Shanna habían ido a una fiesta de la fraternidad Sigma Chi en el campus y llegaron a la casa a la 1:45 am. Por su parte, Madison y Kylie llegarían 10 minutos después. Las chicas habían estado en un bar deportivo del centro llamado Carner Club y también habían comido algo en un camión de comida. Casi 2 horas después se desataría la masacre. Alrededor de las 4 de la madrugada, una figura vestida de negro y con una máscara ingresaría a la casa. En esos momentos, Shanna acababa de recibir un pedido de comida y su teléfono indicaba que estaba usando TikTok. También Dylan Mortensen estaba despierta a esa hora y oyó ruidos extraños en el piso de Kylie y Madison. Incluso le había parecido oír un leve llanto proveniente de la habitación de Shanna junto a una voz masculina que la consolaba. Desconcertada, la chica se asomó a la puerta de su habitación y pudo ver a un hombre vestido de negro con una máscara. El tipo pasó cerca de ella hacia una puerta corrediza de vidrio en la parte trasera de la casa. Desesperada, Dylan envió mensajes y llamó a algunas de sus compañeras de la casa, pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces decidió comunicarse con Bethany Funk, quien estaba en la planta baja, y le contó lo sucedido. Bethany le dijo que corriera a su habitación y fue en ese momento en que Dylan vio a Shanna tirada en el piso. La chica creyó que estaba intoxicada y siguió hacia el cuarto de su amiga. Una vez que las chicas se encontraron, Bethany llamó a sus padres y Dylan envió mensajes por Snapchat y SMS a conocidos y amigos contando sobre la desconcertante situación.
Sin embargo, no fue hasta las 11:56 am, es decir, más de 7 horas después de haber visto al intruso, que Dylan llamó al 911, después de que un amigo atendiera sus mensajes, llegara a la casa y sea testigo de la dantesca escena. Los investigadores llegarían de inmediato a la propiedad hallando la funda de un cuchillo con el logo del Cuerpo de los Marines de Estados Unidos sobre la cama de Madison, quien estaba sin vida. Jana y su novio Ethan serían hallados en su habitación del segundo piso, ella tirada en el suelo y él sobre la cama. Madison y Kaylee estaban en la cama individual de una de las habitaciones de ese tercer piso. Los 4 habían recibido múltiples puñaladas y algunos de ellos tenían heridas de defensa. Rápidamente, usuarios de redes sociales y algunos autoproclamados psíquicos comenzarían a especular y difundir rumores asustando a la comunidad y a los estudiantes, quienes, sintiéndose inseguros, emigraron masivamente hacia sus hogares paternos, temerosos de la presencia de un asesino serial. Inmediatamente, la policía local empezó a revisar las cámaras de seguridad del lugar. La casa se hallaba en una ladera con una única calle de acceso, es decir, no había salida, y un coche blanco llamaría la atención de los investigadores. Podía verse un Hyundai Elantra pasar por la casa varias veces, incluso a las 4:04 am, horario en que empezó la masacre. La policía recibiría cientos de pistas del público anunciando el día 15 de diciembre que la búsqueda se reducía aproximadamente a 22.000 autos de ese modelo y color fabricados entre los años 2011 y 2013. Pese a la gran cantidad de autos a buscar, los agentes de la ciudad vecina de Pullman no tardarían en dar con el vehículo, pero había un pequeño problema. Estaba registrado a nombre de un ciudadano en apariencia ejemplar, un tal Brian Kochberger. Kochberger tenía 28 años y era un brillante estudiante de posgrado de justicia penal en la Universidad Estatal de Washington, a solo 13 kilómetros de Moscow, y se había graduado con honores como criminólogo. Sin embargo, algunas de sus compañeras revelaron algunos indicios de su conducta que eran un tanto inquietantes. Las mujeres dijeron sentirse incómodas por su personalidad y lo definían como una especie de robot, con una gran capacidad de análisis para los datos, pero carente absolutamente de emociones. Aún así, los investigadores notarían que el Elantra de Kochberger era de un año posterior a la descripción policial que se hizo originariamente. Por ello, si bien la consideraron una persona de interés, siguieron investigando otras alternativas. Es que más que el auto, el ADN de la funda de cuero color canela del cuchillo hallada sobre la cama de Madison sería a la postre la pieza más importante del puzzle. Claro que el problema era que el material genético extraído de la funda no coincidía con la base de datos de la Policía Nacional y por ello las autoridades decidieron usar la genealogía del ADN para hallar algunos resultados posibles. De a poco, el cerco empezaría a estrecharse. Con el paso de los días, se identificaría una coincidencia con 250 centimorgans de ADN compartidos, es decir, un pariente muy cercano al múltiple asesino había sido identificado y por proximidad había un sospechoso más que potable. Solo unos días después, un grupo de agentes comenzaría a vigilar la casa de los padres de Brian en Pensilvania. Estando en esas tareas, notarían que el muchacho tenía algunas conductas un tanto extrañas. Es que la policía lo pudo observar usando guantes quirúrgicos y colocando bolsas de basura dentro del recipiente de un vecino. También limpiaba su auto por dentro y por fuera con metódica obsesión. El adolescente Brian había tenido algunos problemas de disociación, pensamientos suicidas y se mostraba un tanto falto de emociones. Además, para calmar sus trastornos, consumía heroína. Conforme se hizo mayor, el muchacho comenzó a interesarse por la criminología y se matriculó en la institución católica en Center Bailey, en Pensilvania. Brian incluso era ayudante de cátedra y corregía exámenes con asiduidad, incluso luego de los crímenes de Moscow. Un tiempo después de los aberrantes asesinatos, Kochberger haría una inquietante publicación en la plataforma Reddit en la cual pidió a personas que habían pasado tiempo en prisión que completaran una encuesta sobre sus delitos, describiendo sus pensamientos, emociones y acciones, desde el principio hasta el final de la comisión del delito. Más allá de estos datos, su perfil académico y la ausencia de historial criminal jugaban muy a su favor. El chico estaba impoluto y el FBI no quería cometer un error que repercutiera en la pequeña comunidad y menos aún en las desoladas familias de las víctimas. Ya pasado diciembre, los investigadores obtendrían datos claves para resolver el caso. Los registros telefónicos mostraban que la noche de los crímenes, el celular de Brian dejó de conectarse a la red a las 2:47 am, situado en el territorio de la vecina localidad de Pullman. No sería hasta las 4:48 am que el teléfono se restableció, localizándose nada más y nada menos que al sur de Moscow. Incluso por la mañana aún se encontraba en el lugar en cercanías de la propiedad. Pero también había otro dato más que inquietante.
El historial de teléfono reflejaba que había estado en la zona de la casa del crimen en 12 ocasiones durante los meses previos a los aberrantes hechos. Ello permitiría asegurar que Brian había hecho inteligencia previa en las inmediaciones del inmueble y quizás las publicaciones de los chicos en redes sociales le facilitaron conocer sus movimientos. Sobre fines de ese mes, la casa paterna de Brian llevaba varios días de vigilancia. El chico había regresado a la casa de sus padres y el FBI pudo constatar que luego de los crímenes, el joven y su padre habían hecho un viaje por carretera a través del país y fueron detenidos 2 veces por conducir demasiado cerca de otro vehículo. Las cámaras policiales los filmarían junto a su progenitor y en ambas ocasiones la policía de Indiana los dejó ir con una advertencia. En esas tomas notarían que el Hyundai de Brian utilizaba una nueva matrícula del estado de Washington, la cual había obtenido 5 días después de los asesinatos. Poco a poco, el cazador estaba siendo cazado. Días después, los resultados de las muestras de ADN que la policía tomó de la basura encontrada en la casa de la familia eran contundentes. Brian estuvo, sin lugar a dudas, en la escena del crimen y además había coincidencia con el material genético hallado en la funda del cuchillo encontrado en la habitación de Madison. Kochberger había comprado uno idéntico unos meses antes. A ello se le sumaba que los videos de las cámaras de seguridad identificaban su coche cerca de la residencia de los estudiantes a la hora de los crímenes. El muchacho sería detenido en la madrugada por un equipo SWAT del FBI y la Policía Estatal de Pensilvania el 30 de diciembre del 2022. Las autoridades lo encontrarían en la cocina de la casa de sus padres vestido con una camisa y pantalones cortos mientras metía la basura en bolsas Ziploc con un par de guantes de látex. Al registrar la propiedad, los investigadores encontrarían un cuchillo, una pistola y una mascarilla negra. También se llevarían los discos duros de sus computadoras tratando de encontrar alguna conexión que explicara de dónde conocía a sus 4 víctimas y por qué los privó de la vida. Sin embargo, jamás pudieron descifrar el enigma. Al poco tiempo, Brian sería extraditado de Pensilvania a Idaho y 4 cargos de asesinato en primer grado y un delito grave de robo ponían en riesgo su vida. La pena de muerte comenzaba a acecharlo. Su primera aparición en el juzgado atrajo la atención de todo Estados Unidos. Su cara pétrea, incólume, daría la vuelta por todos los medios del país del norte. Varios meses después, el Tribunal de Distrito del Condado anunciaría que Kochberger era imputado por 5 cargos, 4 de asesinato en primer grado y 1 de robo con allanamiento de morada. De todos ellos, el joven, a través de su abogado, dijo ser inocente. Un mes después, la Fiscalía del Condado solicitó su pena de muerte y el juez le denegó la libertad bajo fianza. El 9 de septiembre del 2024, el juicio se trasladó a Boise, la capital estatal, y Kochberger fue enviado en avión y recluido en la cárcel del condado de Ada. Su juicio comenzaría en agosto del 2025, pero el 30 de junio de ese año, un anuncio sorprendió a propios y extraños. Brian Kochberger había llegado a un acuerdo para declararse culpable de todos los cargos en su contra, ser condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas y renunciar a su derecho a apelar. Así, el asesino múltiple evitaría la pena de muerte permaneciendo el resto de su vida tras las rejas. Sus únicas palabras en el tribunal pudieron oírse cuando le preguntaron si quería dirigirse al jurado o a los familiares de sus víctimas. Su respuesta sería: respetuosamente, declino la oferta. Hoy Brian es el criminal más conocido de la cárcel del condado de Layton. Sin embargo, no se la cree y mantiene un bajo perfil. Lo que sí no pudo evitar es su comportamiento obsesivo. Según informes penitenciarios, se lava las manos decenas de veces cada hora, pasa entre 45 y 1 hora bajo la ducha todos los días y está despierto casi toda la jornada. Por su parte, nunca habla de sus crímenes, pero les pide a sus compañeros de prisión que le cuenten sobre los delitos que cometieron. En Moscow, desde ese fatídico día, muchas cosas cambiaron. La casa en donde murieron los jóvenes sería donada a la Universidad de Idaho y más tarde demolida. Por su parte, en 2024 se inauguraría un jardín conmemorativo para las víctimas en el campus de la universidad y se crearían becas en nombres de Shanna, Madison y Ethan. También la universidad otorgaría títulos póstumos a las 4 víctimas en la que hubiera sido la ceremonia de su graduación en la primavera del 2023. Hoy quizá podemos decir que los 4 jóvenes hallaron justicia, aunque nada devolverá sus sueños ni apagará el dolor de familias de las víctimas. En tanto, Brian Kochberger recibió su merecido no solo por sus aberrantes actos, sino por creerse más inteligente que sus colegas académicos.